Buen día. El tema que les vamos a presentar es evaluación de los métodos no destructivos de inspección para estructuras aeroespaciales de materiales compuestos. El equipo está conformado por Elena López, Tairín Morales y Rubén Nájera. El objetivo principal al realizar esta investigación es evaluar los métodos de inspección no destructivos portátiles más adecuados para estructuras aeroespaciales con materiales compuestos. También, conocer a fondo distintos tipos de métodos no destructivos y a su vez una variedad de defectos que se pueden encontrar en las estructuras aeroespaciales de materiales compuestos. En la siguiente presentación les presentaremos una introducción, desarrollo, información adicional, conclusión y referencias. Para comenzar con la introducción, como sabemos, el uso de componentes de materiales compuestos es un poco más habitual en la industria aeroespacial, tanto es usado en aviones como en helicópteros. Esto, claro, es por sus características que se le agrega a los materiales, como lo puede ser la rigidez, la resistencia a la fatiga, entre otras. Actualmente, los materiales compuestos representan del 5 al 10% en el peso de la estructura y se estima que en un futuro sea de aproximadamente el 40 o 50% del peso. Con este pronóstico, el objetivo del Programa Tecnológico Nacional era desarrollar herramientas y procedimientos para la inspección y reparación de estructuras de materiales compuestos. Ahora vamos a pasar a lo que es el desarrollo. Aquí veremos un poco sobre los puntos de referencia, selección de los métodos y resumen de la evaluación de los métodos. Se definió un punto de referencia compuesto para servir como parámetro para la evaluación de métodos no destructivos. Para la selección de detalles estructurales en compuestos primarios que vienen a ser relevantes para aviones y helicópteros, tenemos el laminado sólido con refuerzo en forma de T, estructuras tipo sándwich que son, como su nombre lo indica, lámina, en medio puede ser un honeycomb o espuma y arriba lámina. También tenemos estructuras tipo sándwich biselado con marcos en forma de L. Ahora podemos pasar a lo que es la selección de los métodos. Para esta selección se siguieron los siguientes criterios: que sea práctico durante el uso, que sea una aplicabilidad comprobada para la inspección de materiales compuestos en servicio, para la detección de distintos tipos de defectos y que sea económico. Como sabemos, algunos defectos no fueron seleccionados por no cumplir estas características, como lo puede ser el láser ultrasónico por sus precios elevados o algunas técnicas de moteado por su sensibilidad a vibraciones. Para esta evaluación se seleccionaron los siguientes métodos, que es la inspección visual, que se hace con ayuda de una lámpara, análisis de vibraciones, inspección por impedencia mecánica, que se hace con un martillo, inspección ultrasónica, es cuando la herramienta responde a una amplia gama de frecuencias de ultrasonido, la inspección de xerografía, que usa interferometría, que es combinación de ondas, e inspección termográfica, que es la que monitorea el patrón de radiación de calor. Se hizo un resumen de las capacidades de los diferentes métodos NDI para detección, dimensionamiento y profundidad estimada de los defectos presentados en los paneles de muestra. La inspección visual siempre será un método primario para la inspección de las estructuras compuestas en servicio. Es capaz de detectar daños por impactos relevantes y otras irregularidades en la superficie. La prueba de toque automatizada es de bajo costo, libre de acoplantes y adecuado para áreas más pequeñas en donde pueda haber daño por impacto. El comprobador de cohesión interna también es libre de acoplantes y de un costo bajo. Es un instrumento para la inspección local de las estructuras. Sin embargo, tiene un rendimiento limitado para la detección de defectos en las estructuras en servicio. La inspección ultrasónica es el método principal para la inspección de estructuras compuestas en servicio, especialmente en cuanto a su capacidad para detección, dimensionamiento y de estimación de profundidad de los defectos. Es relativamente rápida y una limitación puede ser el requisito de tener que usar un acoplador entre la sonda y la pieza de prueba. En la inspección ultrasónica se dividió en tres máquinas: el Acustocam, que es una cámara portátil de imágenes ultrasónicas en tiempo real pero con un campo de visión limitado. El Rapid Scan utiliza una sonda de rodillo portátil que funciona casi libre de acoplar, junto con un brazo de escaneo multieje que se puede usar para una inspección ultrasónica rápida y en tiempo real de áreas relativamente grandes, y otra para arreglo ultrasónico por fases, que proporciona las mejores capacidades para la inspección, pero se requiere un codificador de posición para producir una imagen. La xerografía y termografía son métodos relativamente rápidos, sin contacto, que no requieren acoplamiento o equipo de escaneo complejo. Los daños por impacto son fácilmente detectables, pero la detección de delaminaciones y desprendimientos es de pobre a moderada comparada con la inspección ultrasónica. El tamaño del defecto disminuye al aumentar la profundidad. Ambos métodos no son adecuados para estimar la profundidad del defecto. La siguiente tabla
está definida por colores según sus resultados. Se da una calificación a cada uno de los métodos NDI, siendo el amarillo un resultado positivo, el verde uno con limitaciones y el gris uno negativo. La tabla no tiene ningún método NDI que tenga resultados positivos para todas las características de inspección. Asimismo, se estimaron otros parámetros relevantes como la movilidad del equipo, el campo de visión, los requerimientos de acoplamiento, la velocidad de inspección, el nivel de entrenamiento requerido para usar el equipo y costo del equipo. Todos los métodos tienen sus ventajas específicas y limitaciones que hacen que sea menos conveniente aplicar una inspección en particular. Es importante recalcar la información que ayuda a complementar. El estudio de los métodos evaluados se enfoca en estructuras aeroespaciales en servicio. Sin embargo, los métodos NDI también son usados en manufactura para asegurar la calidad o verificar defectos antes de pasar al siguiente ensamble o cliente. Por lo tanto, añadir análisis enfocados dependiendo del tipo de falla presentados en la estructura también es imprescindible. Para ello se necesitan determinar los defectos más comunes en la industria aeroespacial y así saber cuál método de inspección es más adecuado para estructuras y materiales compuestos. A continuación, hay defectos que pueden suceder en el material durante el proceso de manufactura, como los siguientes: porosidad o vacíos debido a la volatilidad de los componentes de la resina o el aire no controlado adecuadamente durante el curado, cuerpos externos en el compuesto, fracción de volumen de fibra incorrecta por exceso o defecto de resina. Las variaciones locales siempre se producirán, pero las grandes desviaciones pueden ser causadas por condiciones de proceso inadecuadas. Defectos de adhesión, que durante la fabricación los componentes pueden ser unidos entre sí y es posible que ocurran defectos en la unión debido a condiciones incorrectas de curado o a la contaminación de las superficies a unir. Desalineación de fibras, esto causa cambios locales en la fracción de volumen al impedir el empaquetamiento ideal de las fibras. Desalineación de capas, esta se produce como resultado de los errores hechos en la colocación de los componentes. Esto altera la rigidez y resistencia general del laminado y puede causar flexión. Fibras onduladas, que se producen por el retorcimiento de las fibras en una capa y pueden afectar seriamente a la resistencia del laminado. Agrietamiento de capas, en el cual las grietas introducidas térmicamente ocurren en algunos laminados debido a la contracción de las capas después del curado. Y defectos en las fibras. La presencia de defectos en las fibras es uno de los últimos factores limitantes en la determinación de la resistencia, y a veces las fibras defectuosas pueden ser identificadas en los lugares que han iniciado el crecimiento del daño. También hay técnicas innovadoras que podrían considerarse para este estudio teniendo en cuenta los criterios establecidos para utilizar un método de inspección no destructivo. Entre estos tenemos líquidos penetrantes, que si bien no es una prueba innovadora, es muy útil para detectar pequeños detalles a tiempo sin procedimientos complejos. Es esencial asegurarse que las regiones inspeccionadas estén limpias antes y después de la prueba. Se pueden hacer paneles agrietados especialmente preparados para comprobar el rendimiento de los sistemas de penetración. La siguiente es la técnica de radiografía isotópica. Resulta especialmente atractiva para la detección de defectos subyacentes en componentes gruesos, ya que estos requieren niveles de energía más altos que los que se obtienen con la radiografía X. Tanto la radiografía X como la isotópica conllevan un riesgo de radiación. Esto significa que el uso de estas técnicas están sujetas a restricciones. Y por último, la radiografía de neutrones. Esta es muy adecuada para la detección de corrosión y almacenamiento de humedad en estructuras aeroespaciales. Sin embargo, esta técnica requiere el acceso a una fuente de neutrones de baja energía. La fuente más factible actualmente es un reactor nuclear no comercial. Esto supone una grave limitación, incluso para investigaciones especiales, por no hablar de los ensayos no destructivos de componentes de aeronaves. A pesar de estas limitaciones que pueda presentar alguno de los tres métodos, es importante resaltar que ningún método es 100% perfecto, y para ello evaluarlos en una nueva muestra de laboratorio otorga una certeza sobre los nuevos métodos seleccionados. Y para concluir, así como el uso de materiales compuestos en la industria aeroespacial va en aumento, siempre habrá una necesidad mayor en los procesos de inspección no destructivos para asegurar la calidad del producto de las empresas. Los requerimientos de tolerancia al daño para estructuras aeroespaciales de material compuesto deben ser interpretadas de manera que, mientras los daños que se produzcan no puedan detectarse visiblemente, no deben ser estructuralmente significativos en el sentido en que no afectan la seguridad de vida de la aeronave. En términos de capacidad de carga, esto implica que el daño nunca debe reducir la resistencia estructural debajo de la capacidad de carga límite. Solo los daños detectables pueden causar daños estructurales por debajo y deben ser detectados por métodos de inspección no destructivos más avanzados. El intervalo de inspección debe estar relacionado con la probabilidad de ocurrencia del daño, dependiendo, por ejemplo, en el tipo de estructura. En el periodo anterior a la detección, cualquier daño no debe mostrar un crecimiento significativo. Después de la detección, los daños deben ser reparados para restablecer la capacidad de carga límite o el componente debe ser reemplazado. Algunos de los métodos de inspección no destructivos recomendados son la prueba de golpe automatizada para la detección de daños, la inspección convencional ultrasónica, y algunos que se consideran menos aplicables son la xerografía y la termografía. Esto debido a que su capacidad de caracterización de los defectos es de escasa a moderada.
Por último, tenemos nuestros puntos de vista personales. Al realizar esta investigación se pudo ahondar en los métodos de inspección no destructivos, resaltando la importancia de estos para la industria aeroespacial, ya que estos métodos permiten monitorear la fabricación de las estructuras compuestas aeroespaciales y su puesta en servicio. De igual forma, pues esto nos abre las puertas para realizar una mayor investigación sobre el tema, ya que estos métodos se siguen desarrollando y evolucionando conforme avanza la tecnología. Tal vez incluso más adelante se pueda incursionar un poco más y se pueda llegar a experimentar ya teniendo los métodos necesarios y el equipo necesario para poder ponerlos en práctica. Como sabemos, el uso de materiales compuestos es cada vez más común. También necesitamos hacer cierta inspección en nuestras piezas y hemos visto en este trabajo que tenemos bastantes opciones para hacer inspecciones y descubrir bastantes características, pero yo siento que también las inspecciones destructivas nos brindan características mecánicas y otro tipo de características muy importantes, por lo cual veo un área de oportunidad el poder realizar este tipo de pruebas y cambiarlas a que sean no destructivas. Los métodos de inspección no destructivos son de gran relevancia en la industria aeroespacial, por lo que como ingenieros aeroespaciales la información obtenida es útil para cualquier aspecto en el que busquemos desarrollarnos. También se puede tener un enfoque especial en la investigación y mejora de estos métodos para innovar la inspección de los materiales compuestos. Personalmente, el reporte de investigación presentado incentiva el interés en los materiales compuestos, las pruebas no destructivas y la manufactura de estructuras aeroespaciales. Sin embargo, los últimos semestres de la carrera son muy importantes tener presentes estos conceptos para que sean fundamentales en nuestro desarrollo como estudiantes y así escalar profesionalmente al terminar los estudios. Muchas gracias.